El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hasta allí. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, por este salmo. Es un salmo profético. Y tú inspiraste a tu siervo David, Señor, que estaba viviendo eso mismo en un tiempo de gran persecución para su vida, en un tiempo en donde, Señor Dios, estaba bajo acecho, pero él declaró. Y esa palabra, Señor, fue una declaración profética para todos aquellos, Señor, que deciden ampararse bajo la sombra de tu alas. Y oramos, Señor, para que la palabra que hoy vamos a dar sea una palabra que afirme nuestra fe en el hecho de que tú eres nuestra protección en Cristo Jesús. Amén. Ahora, les voy a ser honesto. Yo había preparado para hoy una serie corta que me iba a durar 2 o 3 semanas acerca del gozo. Pero el viernes, cuando estaba sentándome para hacer antes de eso, estaba orando y empezó a venirme una cantidad de ideas y empecé y abrí lo que estaba preparando para hoy y empecé a escribir otras cosas y tuve que decir, ok, alto. Entonces tuve que abrir una nueva página en Word, porque yo escribo todos mis sermones, los empiezo a escribir en Word antes de pasarlo a PowerPoint y todas esas cosas. Y empecé a escribir lo que me estaba viniendo a la cabeza. Y es que el Señor me desvió el enfoque a algo que después de verlo y considerarlo me parece que es importante tocarlo porque tiene que ver con el acontecer nacional. Ahora, quiero que nunca olviden lo siguiente. Estamos, Lorena lo mencionó, estamos en la década de una guerra de palabras, ¿ok? Y yo se lo he explicado antes. Una guerra de palabras quiere decir que hay verdades y hay mentiras, ¿ok? Y verdades van y mentiras vienen, ¿ok? Y viceversa. Ahora escúcheme bien, y esto lo he dicho antes también. Verdades a medias son mentiras. Porque así como nuestro Dios es verdad, nosotros tenemos que hablar verdad. Amén. Entonces estamos bajo la década, hasta que no se termine esta década, vamos a estar en medio de esa guerra de palabras. El Señor nos dio cuando comenzó la década del 2020, ¿ok? Y nos dijo en esa ocasión que teníamos que abrir nuestra boca para declarar su palabra, su verdad, para contrarrestar las mentiras que el diablo y todas sus huestes estaban lanzando por allí, ¿verdad? Y este año, en medio de esa década, el Señor nos declaró que estamos en el año de la mega gracia. Amén. Mega gracia. Y usted use la palabra mega como usted quiere, pero gracia, la gracia de Dios, mega, está disponible para todos aquellos que crean en el Señor, pero tienen que extender su mano para recibir esa gracia. Amén. Porque si usted se cruza de brazos, no va a pasar. Usted tiene que extender su mano de fe para que esa gracia la alcance. Amén. Ahora, ¿qué pasó con esto? No quiere. Bueno, no quiere avanzar. No, está bien, pero es que tiene que ver es con mi computadora, no con el internet. Ok, entonces ya sabemos que estamos en la mega gracia y tenemos que extender la mano, ¿ok? Ustedes saben bien lo que me refiero con eso. Así que hoy les voy a hablar como su pastor. Lo soy, ¿verdad? Pero también voy a hacer uso de mi don como maestro y si Dios me lo permite voy a hasta fluir de alguna forma, de alguna manera proféticamente, mostrándoles una perspectiva distinta a la que el mundo, a la que los medios de comunicación nos han estado dando y mostrando acerca del acontecer nacional. Y quiero enfatizarles lo siguiente. Cuando yo me paro en este púlpito, no pertenezco a ningún partido político. ¿Okay? No soy ni de izquierda ni de derecha. No soy republicano, no soy demócrata. Yo soy un esclavo de Cristo y representante del reino de Dios. Y así se llama mi partido. ¿A cuál partido yo pertenezco? Al partido del reino de los cielos. Amén. ¿De acuerdo? Y mi parecer y mi opinión se basa en lo que conozco de mi rey y de su palabra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, como ciudadano americano tengo el derecho de votar,
y yo voto en base a lo que yo conozco de mi rey y de su palabra. Dicho esto, sepan que también como representante del reino que soy, yo laboro para que se cumpla la voluntad de Dios como está escrita en la oración que nos dio el Señor Jesucristo. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Amén. Esa es mi labor y esa debe ser la labor de cada uno de nosotros. Amén. No de balde nos dijeron en el Padre Nuestro, maravillosa oración, que es realmente un bosquejo que puede ser rellenado con tantas cosas que nosotros podemos decir inspirados por el Espíritu, pero que se basa en esas premisas. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. De paso les digo, sencillamente para hacerles transparente acerca de cómo es mi vida de oración. Cuando yo me presento delante del Señor, yo le digo al Señor, Señor, venga tu reino a mi vida. Que tu reino invada mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de decir, mi manera de ser. Que tu reino me invada y se haga tu voluntad, como es en los cielos, en mi vida. De hecho, le añado el Salmo 138:8 que dice, haz prosperar tu propósito en mí. ¿Okay? Entonces, como representante del reino, yo tengo bien claro que yo tengo que extender el reino de los cielos, como individuo y como iglesia. ¿Sí? Como padre, como esposo, como familia. Yo tengo que extender el reino de los cielos, pero no puedo extender el reino si el reino no vive primero en mí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso debe ser y es lo que oro y esa es mi intención como ministro y representante del reino. Pero para que eso ocurra, también tengo que asegurarme de escuchar con claridad lo que está diciendo el cielo en cuanto a los destinos de esta nación día por día. Yo no me conformo con que el Señor me diga dentro de 10 años tu vida, tu ministerio. No, yo quiero saber, Señor, hoy cuál es tu voluntad para mi vida. Amén. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que asegurarme de escuchar claramente lo que el Señor dice. Y cuando el Señor habla de una manera más genérica, por ejemplo, en cuanto a lo que va a suceder en el próximo año, primeros 5 años, los próximos 10 años en esta ciudad, en este estado y en esta nación, necesito estar bien enfocado y escuchar con atención lo que va a decir. Obviamente, no siempre oigo con claridad, ¿verdad? No oigo siempre lo que el Espíritu me dice o me impresiona. Porque, y ahí está en las Escrituras, 1 Corintios 13:9, en parte conocemos y en parte profetizamos. Y por lo tanto busco ampliar o completar lo que yo escucho, la impresión que yo recibo en mi espíritu, ¿verdad? Buscando, escuchando y discerniendo lo que otros profetas dicen en cuanto a qué tiempo estamos viviendo. Obviamente que no consulto a cualquier profeta, sino busco a aquellos profetas que por años tienen un récord de ser exactos, ¿no? Porque la palabra lo dice, si el profeta que profetizó esto se cumple, es profeta. ¿Ok? Si no lo cumple, es un falso profeta, o sea, cosas por el estilo. Entonces yo busco, ¿verdad?, aquellos profetas en los cuales yo entiendo por mi espíritu que están hablando por parte de Dios. Entonces busco los que son, en mi opinión, confiables. Y aún así, cuando oigo algo que me llama la atención, impacta mi espíritu, busco en Dios para confirmar que es de Dios y que viene de Dios. Y eso lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Pero es que no siempre se cumple cabalmente la voluntad de Dios. Y la razón de eso es que siendo el Señor nuestro Dios, el soberano de los reyes de la tierra, como está escrito en Apocalipsis 1:5, y cuando digo que es el soberano de los reyes de la tierra es porque Él puede hacer que las cosas se hagan porque sí. A pesar de ser soberano, Dios es justo y en esa soberanía Él ha establecido que se respeta las decisiones de la gente. Anuncia su voluntad, pero respeta las decisiones de la gente. O sea que usted puede escoger creer o no creer, obedecer o no obedecer lo que Dios anuncia por medio de la boca de sus siervos, los profetas. Y le voy a decir lo siguiente. Creo que era en 2 Crónicas 20, hubo un rey llamado Josafat, que él se vio rodeado de 3 enemigos poderosos, 3 naciones poderosas, Amón, Moab y los del monte Seir, que venían como arena del mar, el tamaño de esos ejércitos para destruir a Jerusalén. Y él se humilló delante del Señor. Y el Señor levantó un profeta que le dice, no temas, rey Josafat, y tú, Jerusalén, ante esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y cuando ellos
recibieron esa palabra y se llenaron de ánimo, el rey Josafat dijo lo siguiente, justamente cuando iban saliendo, marchando para enfrentarse al enemigo, dijo lo siguiente: oye Israel, creed en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Amén. Entonces, yo soy anciano ordenado dentro de la Iglesia Metodista Libre, pero yo sigo siendo apostólico y profético en ese sentido. Amén. Mi Señor lo era, yo también lo soy. Amén. ¿De acuerdo? Obviamente que las consecuencias de entonces de hacer caso a los profetas, de seguir la indicación que el Señor está dando a través de sus siervos los profetas, sea para un individuo, una familia o una nación, las decisiones que tomen ellos en base a eso, de creerle o no creerle, sea para bien o sea para mal, depende de ellos. Amén. Y cada quien va a correr la consecuencia de su decisión. Si decides hacerle caso a la palabra, vas a prosperar. Si decides no hacerle caso, bueno, correrás con las consecuencias de ello. Digo el Señor en Mateo 5:18, refiriéndose a lo escrito en la ley, que el Señor Jesucristo dijo que de cierto ni una jota ni una tilde de la ley pasarían, más bien antes pasarían los cielos y la tierra que una jota o una tilde de la ley. ¿Ok? Y termina diciendo en esa frase, lo leo otra vez, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando el Señor menciona ahí, hasta que pasen el cielo y la tierra, está hablando del fin del tiempo, del fin del mundo. Okay, entonces usted puede esperar que hasta que el mundo no se acabe, la ley que fue dada a Israel, ni una jota ni una tilde de ella pasará hasta que todo se haya cumplido. Ahora nosotros entendemos que estamos bajo la gracia. Pero eso no quiere decir que no nos llevemos por la ley, porque no matar, no hurtar, no fornicar, no adulterar sigue siendo parte de nuestra manera, de nuestra fe, ¿okay? En la forma en que entendemos y creemos la ley. El hecho de que usted esté bajo la gracia de Dios porque cree y ha confesado en el nombre de Cristo Jesús no le da privilegio para pecar libremente. Como dijo Pablo en Romanos 6, ¿acaso que entonces pecaremos para que la gracia sobreabunde? No, nada que ver. Por gracia somos salvos y por fe sabemos que lo que fue escrito en la ley fue escrita para nuestro bien y por ello nos mantenemos en ello. Y en esa ley, que el Señor dijo que no pasaría hasta que no se acabaran los cielos y la tierra, Deuteronomio 30, 19 y 20 dice que nos ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos exhorta a escoger pues la vida para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Amén. O sea que tenemos poder de decisión. Dios, a pesar de que lo reconozcamos como soberano en nuestra vida, todavía nos permite escoger cómo vivir, qué hacer. Él permite que nosotros decidamos qué queremos hacer con nuestra vida. Si hacerle caso a Dios, si buscar su voluntad para nosotros y caminar en la dirección que Él nos está enviando, o sencillamente ser unos domingueros haciendo lo que queramos hacer, pero llamándonos cristianos. Les puedo decir que la mayoría de la gente que vive así no le va bien. Y entonces de repente usted los ve y vienen a la oficina y llaman por teléfono: ¿por qué me va mal? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Es que Dios no te ha abandonado, tú sencillamente no has hecho caso. Ha sido tu decisión porque nadie te obligó a no hacer caso. Tú decidiste vivir así, tú decidiste andar allá, nadie te obligó. Pero Dios respeta tu decisión. Les voy a dar un ejemplo. En Deuteronomio 5, cuando el pueblo se agolpó a las faldas a las faldas del monte Sinaí, que de paso dice la tradición que ahí fue el primer Pentecostés que se presentó. Ellos vieron el monte, dice Deuteronomio 5, humeando, tronando, y la voz de Dios que sonaba como un trueno que le respondía a Moisés cada vez que hablaba. Y ellos escucharon por primera vez la ley de Dios. Pero el temor que los invadió fue tal que ellos le pidieron a Moisés que sirviera de intermediario porque ellos pensaban que iban a morir. ¿Saben cuál fue la respuesta del Señor? Ahí en Deuteronomio 5, en versículo 29. Lo puedes poner, por favor. Dice: oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. ¿Ven? Que escuchar y hacer caso siempre nos va a hacer bien. Siempre vamos a prosperar en ello. Siempre vamos a poder vivir seguros. Pero entonces viene en el versículo 30, dice: ve y diles, regresen a sus carpas, pero tú quédate conmigo.
Así que Dios, ¿qué hizo? Escuchó la petición del pueblo. Ellos decidieron que no querían escuchar voz de Dios directamente. Se perdieron ese privilegio. Ellos decidieron, no, que nos hable Moisés, un hombre. Ahora, usted que tiene al Espíritu Santo, usted sabe lo tremendo que es escuchar la voz de Dios hablándole adentro. ¿Verdad que sí? Bueno, no pierda ese privilegio, no endurezca su corazón, mantenga su mente renovada y escuchará constantemente la voz de Dios diciendo, ve a izquierda, ve a derecha. Haz esto, no hagas aquello. Confía aquí, no confíes en aquel. Cuidado. Amén, ¿de acuerdo? Pero Dios respeta su decisión. El segundo ejemplo le quiero dar es en 1 Samuel 8. Allí el pueblo pidió que se le diera un rey como todas las demás naciones porque no querían que Samuel, que era el representante de Dios en ese momento, siguiera reinando sobre ellos. Miren la respuesta que el Señor le dio a Samuel en 1 Samuel 8:7. Lo pones en la pantalla, por favor. Esta es la nueva traducción viviente. El Señor le dice a Samuel, haz todo lo que te digan, lo que el pueblo quería, pues. Haz todo lo que el pueblo te diga. Porque es a mí a quien rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Decisiones. Y en el versículo 9 dice, haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces podemos ver que el Dios soberano sí respeta las decisiones que nosotros tomamos. Respeta las decisiones de los individuos, de la familia, de las naciones. ¿Ok? Las respeta. Y por eso ustedes ven que hay pueblos que se identifican como cristianos, pero pasan por etapas en donde no parecieran una nación cristiana. Yo les puedo decir que en los últimos 30 años Estados Unidos, muchos han dicho que ya no es una nación cristiana por la forma en que se ha comportado los Estados Unidos. Porque ellos han decidido darle cabida a las tinieblas. ¿Ok? En la forma del gobierno. 1963 fue el primer cañonazo cuando quisieron separar el gobierno de la iglesia, el Estado y la iglesia, separación de la iglesia y el Estado lo llaman, y eliminaron las oraciones en las iglesias, en las escuelas, eliminaron las oraciones en las escuelas. ¿Y qué pasó? Unos meses después de que eso entró en la ley, asesinaron al presidente de ese entonces, que era Kennedy. En los años 70, creo que fue en el año 73, dieron legalidad al aborto. Desde entonces más de 30 millones de bebés han muerto. Y en los últimos años, ¿qué ha pasado? En los últimos 20 años, empezaron con L, siguieron por G, van por B, T, Q y un plus. ¿Okay? Cada día la perversión va avanzando. ¿Ok? ¿Qué pasó con esta nación en los últimos 20 años? Decidieron que no querían oír la voz de Dios. Y lo han querido sacar de la vida pública de esta nación. Hicieron exactamente lo que hizo Israel en el desierto. No quisieron escuchar la voz de Dios, sino que tuvieron un intermediario. Y siglos después dijeron, no queremos que reine sobre nosotros Dios, sino que reine un hombre. Y las naciones están cosechando el resultado de esa decisión. Por eso es que les dije al principio que no siempre se cumple cabalmente la voluntad de Dios en este mundo. ¿Ok? Y obviamente a cada decisión las consecuencias siguen. Y les digo lo siguiente. A nuestro Dios le duele cuando nosotros decidimos en contra de su voluntad. Cuando nosotros decidimos ir a la izquierda y no a la derecha. Cuando decidimos detenernos en vez de seguir avanzando. Cuando decidimos en contra de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Cuando escogemos nuestros propios caminos como individuos, como familia, como una nación entera. ¿Okay? Eso fue lo que hizo Israel al principio, hace 2000 y pico de años. Ellos rechazaron al Mesías. Y el Señor lloró. Dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise acobijarte como la gallina a sus polluelos, pero no quisiste? Por lo tanto, no quedará piedra sobre piedra en ti, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Okay? Pero sabemos por la palabra que en el futuro todo eso se revertirá, como dice Zacarías 12:10, Apocalipsis 1:7. Israel
que rechazó al Mesías, mirará al que traspasaron. ¿Ok? Mirará al que traspasaron. Y también dice que llorarán como quien llora por el unigénito y se aflige por el primogénito. ¿Se dan cuenta que en esa profecía están hablando del Señor Jesucristo? Él era el unigénito, lo rechazaron, lo crucificaron, pero resucitó como el primogénito, el primero de muchos que resucitan, el hermano mayor de todos nosotros que nosotros creemos en Cristo Jesús. Tremenda la profecía, ¿eh? Okay. Ahora, ¿cuántos saben que Dios quiere que todos se salven? No son los buenos, no. Dios quiere que todo el mundo se salve. Okay. Ezequiel 33:11, por favor ponla en pantalla. Tan cierto como vivo yo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Ya que el deseo de Dios es que nadie se condene, pero los que se condenan por la razón de sus decisiones. ¿Okay? El Señor envió a Jesucristo para que todo el mundo fuese salvo por Él. Juan 3:17, por favor. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Pero si usted va al versículo 18, siguiente, dice, y esta es la salvación, el que cree en Él es salvo. Y esta es la condenación, los que no creen ya están condenados. Son decisiones. ¿Ok? Son decisiones. Así que el que se condena es porque quiso. No quiso hacer caso de la palabra. Y eso se cumple también en todos los aspectos y todos los ámbitos de la vida. Uno escoge, uno decide qué es lo que quiere hacer, la voluntad de Dios o la suya propia. Y dice la palabra en Proverbios 18:1 que el que se desvía de hacer la voluntad de Dios es porque su propio deseo busca. ¿Ok? Salmo 107:11 dice, y esto es lo que Dios hace, Dios califica a aquellos que se desvían, los que quieren hacer su propia voluntad. Dice, fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y entonces después se quejan y después culpan a Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a gente culpando a Dios de los males que están pasando? Uy, yo estoy cansado de escucharlo. Y no tiene que... Sí, ahí viene. Si Dios es tan bueno, ¿por qué me está pasando eso? Ya, porque tú eres bien malo. No le digo eso, ¿verdad? No le digo eso. Digo, no, Dios es bueno y te quiere hacer bien, pero tú has escogido hacer otras cosas. Ahora, en cuanto a las elecciones, el resultado de las elecciones pasadas, yo les confieso que estoy contento con el resultado. ¿Ok? Porque yo sé en mi espíritu, lo sé, que esa es la voluntad de Dios para este tiempo. ¿Ok? Y les recuerdo que Dios es veraz, Dios no miente. Y cuando dijo que sus pensamientos acerca de nosotros son para darnos paz, como dice en Jeremías 29:11, está hablando la verdad. ¿Ok? La otra razón de mi contentamiento es que Dios reivindicó a sus profetas que hace 4 años anunciaron cuál era la voluntad de Dios para ese entonces. Porque hace 4 años los mismos profetas que en este tiempo estuvieran anunciando, Dios dice, este es el hombre, Dios dice, este es el hombre, pero hay consecuencias si no, ¿ok? Dios los reivindicó porque cuando ganó el otro hace 4 años, el mismo pueblo... Bueno, no ganó. Cuando le robaron las elecciones hace 4 años, ¿ok? Cuando robaron las elecciones hace 4 años, fue fácil porque la mayoría del pueblo no votó por el actual presidente elegido. Y la razón por la cual no votaron es porque les caía mal. Hermanos, cuando votamos por apariencia siempre vamos a estar equivocados. ¿Cuántos de ustedes no escogieron un novio o una novia porque se veían bonitos, se veían hermosos? La apariencia de esa época. No juegue. Pero después se dieron cuenta, tamaño error. Mejor era el feíto que me... Aquel feíto sí me iba a tratar bien, pero este mango no, me ha traído mango. Miren, les voy a decir lo siguiente, esto es un consejo. No se dejen influenciar, ni se dejen engañar por lo que nos dicen los medios de comunicación.
Y es que los medios de comunicación, si usted se ha dado cuenta, ellos son los voceros del mundo. Ellos son los voceros del mundo, son los voceros de las tinieblas. Están controlados, lo dice Pablo en Efesios 2:2, están controlados por el príncipe de la potestad de los aires. No le hagan, miren, no le crean. Si no le dicen una mentira completa, le están diciendo una verdad a media que al final sigue siendo una mentira. ¿Ok? Está comprobado que los medios de comunicación tienen una filosofía que es anti-Dios. ¿Ok? Se inclinan, por decirlo así, y estoy usando no la filosofía política, estoy usando lo que el Señor dice en su palabra de que no dejes que tu izquierda sepa lo que hace tu derecha. Por alguna razón es, porque ustedes saben que la izquierda le llaman también la siniestra. Por algo es. Por algo es. Metafóricamente hablando, este lado no es el lado bueno, este es el lado bueno. ¿Okay? O sea, hay algo ahí encerrado. Entonces, los medios de comunicación, y no solamente las grandes cadenas de televisión, TikTok, Meta o Facebook y YouTube y todas esas cosas que ustedes están usando, todas tienen una inclinación hacia el lado. El único que hoy por hoy se salva de eso, y eso fue hace poco, es X, anteriormente Twitter, porque fue comprado por un tipo que se inclina del otro lado. ¿Ok? Pero aún así, usted no puede confiar en eso. Usted sí puede confiar 100%, 200%, 1000% en la palabra de Dios que permanece para siempre. En lo demás, usted mírelo, cuélelo, plánchelo y mire los resultados primero. ¿Ok? Pero realmente los medios de comunicación tienen una agenda que es anti-Dios. Tienen su propia agenda. Y sabiendo que tienen cómo controlar a las masas, que tienen el poder para controlar a las masas, mienten y manipulan. Porque en su soberbia ellos creen que ellos pueden imponer no solamente su criterio, no solamente su filosofía, sino también al candidato de su preferencia. Cuando el que pone reyes y quita reyes es el soberano. Ahora, hay momentos en que el Señor dice, bueno, ustedes quieren ir por allá, pues les doy lo que están pidiendo. Y les da un rey o un presidente que, por favor, ¿ok? Miren lo que está pasando en Venezuela. Entonces los medios de comunicación aprueban y apoyan el homicidio en el vientre. Lo llamamos aborto. Eso es homicidio, es derramamiento de sangre inocente. Y Dios juzga eso. Sí, los derechos reproductivos. Ahora le quieren añadir, pero no solamente los derechos reproductivos de la mujer. Oye, ¿cómo entienden la gran mentira que están diciendo los medios de comunicación? O las tinieblas traen los medios de comunicación. Es tu cuerpo, haz con ello lo que tú quieras. Así. Bueno, miren, es horrible. En estos días vi un reel en donde salía, y era una mujer joven. Dice, ya he tenido 45 abortos y voy a seguir teniéndolo. Endemoniadísima estaba. Tanta sangre que ha derramado después. Bueno, si no se arrepiente, ¿ok? Además de eso, apoyan la perversión sexual. Yo no quiero que mis nietos estén entrando, que en los baños de los hombres, mis nietos vean a mujeres entrando o viceversa. Tampoco quiero que le estén metiendo la idea de vistiéndolos de mujer y que pueden ser mujeres porque le da la gana. No, por favor. Yo como embajador de Cristo no puedo en conciencia alinearme con una plataforma que es pro muerte, cuando el Dios que sirvo es pro vida. ¿Ok? Entonces los medios de comunicación piensan que ellos tienen el control y que se van a salir con lo que ellos están haciendo, y se olvidan de que en 1 Corintios 3:19 el Señor dice, o Pablo dice que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Ellos se creen que lo saben todo y que lo controlan todo. Bueno, hoy estoy bien contento de que están llorando por los resultados pasados. ¿Ok? Y como les dije al principio, aquí sobre este altar, antes que nada, primero que nada, soy un ciudadano del reino de los cielos, y mi deber, y es deber suyo también, es avanzar la agenda del reino de los cielos. Y firmemente creo que en la agenda del cielo para este tiempo, el actual presidente electo, el que acaba de ser elegido, lo escogió Dios. ¿Ok? Él es el que quita y pone reyes, como les dije hace un momento. Y lo hizo porque a través de él quiere avanzar la agenda del reino de los cielos.
Y no lo eligió porque sea un gran santo. En honestidad es un bebé en Cristo. Le falta mucho madurar, pero con 78 años que tiene, es difícil que cambie sus maneras. Es que nosotros pensamos que como creyentes nosotros tenemos que ser tan suaves y dulces en nuestro hablar y nuestro parecer. Yo les quiero decir una cosa. Nuestro Señor Jesucristo, si bien era el Señor y si bien era amor y si bien... El Señor Jesucristo cuando reprendía a la gente lo decía. O se olvidan del sermón del monte. ¡Hipócritas! Les decía en su cara. Yo no he visto un profeta que sea manso. De hecho, estoy casado con una. Mi esposa es bien gentil. Ella se muerde la lengua para decir las cosas como le sale del corazón. ¿Okay? Pero las dice. ¿Okay? Entonces Dios lo que está buscando al elegir al actual presidente electo, y me estoy refrenando de mencionar nombres y ese tipo de cosas porque nos pueden cortar la transmisión. Ustedes saben cómo es eso. ¿Okay? A través de él, el Señor quiere avanzar su agenda, porque a pesar de que es un bebé en Cristo, y lo bueno es que es un bebé en Cristo, o sea, está en Cristo, ¿okay? Él tiene el carácter y la firmeza, el corazón que Dios está buscando para guiar a una nación tan grande como esta hacia donde Dios quiere guiarla. ¿Okay? No le crean a los medios de comunicación lo que le está diciendo. Y así como Dios lo escogió para cumplir, y así es, así como Él es, rudo. ¿Y dónde está la rudeza de Él? La rudeza de Él radica en que dice las cosas como son. No se muerde la lengua. Él no es un político refinado, nunca lo fue. Él lo que es un billonario, un hombre de negocios que sabe obtener resultados. Es un tremendo gerente. Y las cosas lo dice como son. No sirve, fao, chao contigo. Aquí, no, eso no sirve. Túmbame eso, es así como se hace. El tipo habla claro. El tipo habla claro. Y para guiar una nación tan grande como esta se necesita una persona que tenga esa firmeza en su carácter y que no tenga dualidad en lo que dice, sino que hable correctamente. Obviamente, la gente lo está juzgando también por quien él era antes de Cristo. Pero como les digo, llegó a Cristo siendo ya un hombre bastante mayor. Y el proceso del Espíritu, y ustedes lo saben, cuando ustedes llegaron a Cristo Jesús, ustedes no eran tan suavecitos como lo son hoy en día. Hay mucho lijar en nuestro carácter, ¿verdad? Para que nos volvamos. ¿Ok? Vamos a Isaías 45. Quiero leerles Isaías 45. Ustedes van a ver allí que el Señor escogió a un rey pagano para que se cumpliera su voluntad al edificar nuevamente el templo en Jerusalén. Dice, así dice Jehová. Y miren la frase que está diciendo. Acuérdense que está hablando de un pagano. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. O sea, escuchen lo que Dios le está diciendo a este hombre pagano que no lo conoce. Le dice, lo tomó por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y el Señor le dice en el versículo 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, es el verso 3, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová el que hago todo esto. Ciro era el rey. Si den la gloria a Dios y se van a dar de hacerlo, ¿verdad? Escúcheme bien. Ciro era el rey de Media y de Persia cuando salió esta profecía en Isaías 45. Bueno, perdón, todavía no era rey de Persia cuando salió esta profecía. ¿Okay? Salió poco antes de que él llegara allí. Y Ciro fue un conquistador
un hombre que derramó sangre, bastante. No creía en Dios, en el Dios de Israel. Y sin embargo, Dios lo tomó de la mano, lo ungió y lo usó para darle permiso, y lo pueden leer en la Biblia, e históricamente es así, darle permiso a los que estaban cautivos en Babilonia, porque estaban deportados, habían sido deportados por 70 años, que les dio permiso para que reconstruyeran el templo en Jerusalén al Dios de los cielos. Un pagano, no hay registro de que él se haya convertido a Dios. Si Dios puede usar un pagano, no puede usar a un creyente. Ahora, los medios de comunicación dicen que el actual presidente electo es pro-guerra. En inglés le dicen warmonger. Pero el récord que tuvo en sus primeros 4 años, dice que nunca hubo participación de esta nación en una guerra. Fueron 4 años de paz. Más bien, él fue un agente de paz, porque a través de él se estableció lo que ya se llamó en ese momento el acuerdo abrámico, el acuerdo abrahámico entre Israel y 4 naciones árabes. Los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, la monarquía de Bahrein, Sudán y Marruecos. Empezaron a conversar, empezaron a hacer tratados económicos. Por eso que los israelitas pueden ir a Arabia Saudita hoy en día y viceversa. Eso lo hizo él. ¿Okay? Y otras cuantas cosas que ya no me dio tiempo ni de buscar, pero sé que él los hizo. Pero los medios de comunicación pintan a otro hombre. Dicen que él va a iniciar la Tercera Guerra Mundial cuando en su presidencia anterior no lo hubo. Y en la presidencia actual, ya, bueno, hay involucración en Afganistán, en el Medio Oriente, pues. ¿Okay? Además de eso, el actual presidente electo es un empresario y billonario que no necesita enriquecerse mientras está en el cargo oficial político más alto de la nación. De hecho, en su presidencia anterior, él nunca cobró $1 de sueldo, no lo necesitaba. Él corrió como candidato sencillamente porque un día se levantó y dijo, yo amo a mi nación, yo quiero que esta nación vuelva a ser grande. Y en esos días en que él estaba con eso de que yo quiero hacer grande a la nación, se topó con Cristo y aceptó a Cristo. Ahora, como les digo, es un bebé en Cristo. No. Eso fue justo antes de ser el candidato que se encontró con Cristo. Y con todo, ustedes han visto cómo salen los presidentes de la Casa Blanca. Entran jovencitos y salen todos desgastados, acabados. Es que no tiene, ese trabajo es desgastante. Y entonces, claro, él tenía consejeros cristianos dentro de la Casa Blanca, pero con tanto agite que estaba buscando, no tenía tiempo de escuchar mucho, de crecer. Sin embargo, tiene su fe en Cristo y honra a Dios. Si ustedes buscan sus alocuciones, él honra a Dios. Y ahorita que acaba de sobrevivir en un atentado, él mira para arriba y dice, Señor Dios, gracias. Yo vi un video en YouTube que había sido publicado en marzo de este año. Y había un profeta llamado Brandon Biggs que había tenido una visión. Y en esa visión, ¿cuándo fue la intentona? En octubre. Ok, en marzo de este año, 6 meses antes, él tuvo esa visión. Y en esa visión, él narra, y está en YouTube, el profeta se llama Brandon Biggs y tiene la estampilla. Dice, él narra tal cual como pasó. Él dice, yo vi esto, pero sobrevive. Pero lo interesante de eso es que además de sobrevivir, dice, cuando él dice en la profecía, en la visión, cuando él se paró, él era un radical para Cristo. Amén, es correcto. Gloria a Dios. Ahora, ¿le falta mucho camino? Claro que sí. Pero por lo menos tiene el espíritu abierto para dejarse guiar, ¿verdad? ¿Okay? Y este es un hombre que no se deja extorsionar, no se deja comprar por esos cabilderos, lo que llaman los lobbyists, ¿ok? Porque no tiene necesidad de eso y no esconde nada. Él habla tal cual es. En mi tierra dicen, habla a calzón quitado. Nada que esconder. Ahora, yo hace algún tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, hace muchos años atrás, yo escuché a un profesor
universitario definir lo que era la carrera de un político. Y dice, 3 requisitos necesitas para ser un buen político. La primera es saber mentir. La segunda es saber mentir. Y la tercera es saber mentir. Con eso eres un buen político. ¿Por qué? Porque los políticos prometen lo que no pueden. Te pintan villas y castillas, pero entonces pasan los años de su gestión y no se logra nada. No adelantan. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos saben justificarse. Siempre culpan a los demás de que no se logró lo que ellos prometieron que iban a hacer. ¿Okay? Dicho esto, les cuento que anteayer estaba leyendo en los medios de comunicación, pero estaba leyendo los reportajes que estaban saliendo acerca de cómo reaccionaron las naciones al resultado electoral aquí en los Estados Unidos. Y decía que la comunidad europea, por ejemplo, a excepción de 4 o 5 naciones, que estaban alegres de que él ganara las elecciones, pero la mayoría de la comunidad europea reaccionaba con cierta incertidumbre, porque con la experiencia pasada, ellos saben que el actual presidente electo les puso el dedo en la llaga diciendo por qué Estados Unidos tiene que estar pagando esta millonada para mantener a la OTAN, ¿okay? A los países de la OTAN, cuando ellos están pagando apenas el 10% de lo que cuesta. Dijo, pues no vamos a pagar más así. O sea, les puso el dedo en la llaga y eso desestabilizó un poco la economía de las naciones europeas y trajo cierta bonanza a los Estados Unidos, porque toda esa cantidad de dólares lo trajo para adentro. ¿Okay? Leí también que el presidente Putin, el presidente de Rusia, dijo lo siguiente. Esta es la frase que salió de la boca del presidente de Rusia. Dice, ahora que hay un verdadero hombre elegido, podemos sentarnos a negociar. ¿Qué pasó en los 4 años de él? Rusia no se atrevió a invadir a Ucrania, pero bajo esta administración, ahí se metieron. Pero el que es belicoso es el otro, dicen los medios de comunicación. Por favor. ¿Ok? Bueno, es increíble. Pero es que a esta nación el Señor la estableció cuando fue establecido para que fuese luz y faro a las naciones. En medio de la confusión que tienen todas las naciones, Estados Unidos siempre fue un modelo a seguir, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo dice, lo que diga Estados Unidos, así es. De las 193 naciones que hay sobre el planeta, el modelo a seguir es los Estados Unidos. Y la envidia es grande, de paso. Las tinieblas saben eso. Y es por eso que ustedes ven ese wokismo. Yo ni sé cómo darle una traducción a eso. Pero ese wokismo que está viendo, que está distorsionando todo lo que Dios estableció desde un principio. ¿Ok? Y esto que les digo a continuación es para que estemos con la guardia arriba, nosotros los creyentes. Porque lo que se ganó el martes fue apenas una batalla. Una batalla, no la guerra. Así que si usted es un ciudadano del reino de los cielos, sepa que debe orar para que se haga la voluntad de Dios, así como es en el cielo, también en la tierra. Y entonces, conforme a la palabra, nosotros debemos orar por los que están en eminencia, conforme dice 1 Timoteo 2:2. ¿Ok? Y debe orar por la paz de la nación a la cual el Señor nos hizo transportar, dice Jeremías 29:7, porque en su paz tendremos nosotros paz. Usted será de Centroamérica, será de Sudamérica, pero está aquí, tiene que orar por esta nación. Esta es la estrategia. Ok, escúchenme bien ustedes que son intercesores, escúchenme bien los que participan de RIE y los que no, pero que saben que tienen que orar, escúchenme bien cuál es la estrategia de oración. Y esta es la impresión que me dio el Espíritu a mí. En primer lugar, durante el proceso de transición a la toma de posesión, para el día de hoy, faltan creo que son 71 o 72 días, necesitamos orar para que reine la calma durante este periodo de transición. Que no haya, que las tinieblas no alboroten a la población. De hecho, por ahí están empezando a decir, resistamos, no queremos a resistamos, hagamos marchas, están empezando a hablar así. Necesitamos orar para que eso no sea así y para que toda maquinación del diablo no dé fruto, sea anulado.
que haya paz en este proceso. Orar por el día de la toma de posesión. ¿Ok? Porque ahí es donde van a querer hacer más cosas. Y sepan que la vida del presidente electo todavía está siendo amenazada. Por ahí ya salieron diciendo que hay que el gobierno de Irán tiene agentes aquí que están buscando eliminar al presidente. Y bueno, sepa usted que lo que llaman el estado profundo a lo mejor está en cama con esa gente, ¿ok? Entonces hay que orar por el bienestar del presidente electo. Y obviamente tenemos que orar los siguientes 4 años para que su gestión sea la gestión que establece el reino. Amén. Nuevamente, porque en la paz de esta nación tendremos nosotros paz, ¿ok? Yo escuché a un profeta que no es americano, es de la India, llamado Sadhu Sundar Selvaraj. Lo habían invitado a predicar aquí hace unos meses atrás. Creo que hacia el norte, creo que en Virginia, una iglesia que está en Virginia. Y él dijo, en lo que se paró en el púlpito, después de saludar, él dijo lo siguiente: les quiero decir esto de parte de Dios. Dios me reveló, el Padre me reveló su deseo de darle a esta nación 4 años de respiro. Pero eso depende de ustedes. Depende de quien elijan en las próximas elecciones. Pero a Dios le ha placido darle 4 años de paz. Bueno, la palabra que usó fue respiro y de prosperidad. Y él dijo, en el corazón de Dios está que elijan al que acaban de elegir. En otras palabras, Estados Unidos eligió bien. Y dijo otras cosas que no puedo decirlos aquí abiertamente, ¿ok? Pero dijo otras cosas que tú dices que, menos mal. Otra de las cosas que tenemos que añadir a nuestra oración por el presidente electo es que se mantenga siempre manso y humilde bajo la poderosa mano de Dios. No vaya a ser que le pase como le pasó a Nabucodonosor. Si no conocen la historia, búsquenla. Están ahí en Daniel capítulo creo que 7. ¿Ok? Y por supuesto oren por el gabinete ejecutivo que lo va a acompañar para que él pueda elegir gente que sea leal y que sea capaz, pero sobre todo que tengan el temor de Dios en sus corazones. ¿Ok? Y oren sabiendo y creyendo que esta es la voluntad de Dios en esta era de la mega gracia en la cual estamos. Ahora, y esto viene con nosotros. Yo sé que como hispanos, la mayoría de ustedes, el tema que más los incomoda o más les preocupa es la inmigración. Es su estatus legal. Es saber qué es lo que va a pasar en esta nación. De parte del Señor les quiero decir lo siguiente: no teman. ¿Ustedes se acuerdan hace unos años atrás cuando el anterior gobernador de este estado, el señor Bentley, pasó la HB 56, lo que pasó aquí? Eso fue hace como 5 o 6 años atrás, ¿verdad, Gregorio? Más, 7 años, 7 o 8 años. Wow, es que el tiempo pasa tan rápido, hace una década ya, entonces, ok. En su momento, la HB 56 fue la ley más dura en contra de los inmigrantes. En toda la nación. Porque había estados que tenían sus propias leyes de inmigración, pero esta, la de Alabama, se llevaba en los cachos a todos los demás. ¿Okay? Les permitía la ley, inclusive permitía que el CBP entrara a lo que ustedes llaman la migra, ICE, que entrara a sus casas y los sacara presos y esposados sin importar si habían niños o no. Así de duro era esa ley. ¿Qué pasó? Mucha gente se fue, mucha gente abandonó lo que tenían aquí, incluyendo un pastor, me guardo el nombre, ¿verdad?, que empacó sus cosas y se fue y dejó la iglesia. Huyeron por el temor que tenían. De parte del Señor les quiero decir lo siguiente: no teman. Eso no se va a repetir. Lo que sí se va a establecer es una forma legal para que lleguen las documentaciones. Porque ustedes no son ilegales, ya se los he dicho. Ustedes no son ilegales. A los ojos del Dios de todas las naciones, ustedes lo único que les falta es documentación. Serán indocumentados, pero no son ilegales aquí en los Estados Unidos. Porque el Dios de las naciones los trajo a ustedes aquí para que aquí lo conocieran y aquí prosperaran y aquí fueran salvos de la condenación en el nombre de Cristo Jesús. Así que les animo
a que, como leímos al principio en el Salmo 91, habiten al abrigo del Altísimo, que habiten bajo la sombra del Omnipotente, porque entonces estarán seguros. Lo dice los versículos 3 y 4. Confía en Él y Él los librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y habitarán seguros. Amén. ¿Qué tal entonces si nos ponemos de pie y oramos? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Estamos de acuerdo que el Dios de las naciones, el soberano de los reyes de la tierra, está a favor de nosotros? ¿Podemos orar de esa manera? Ok, vamos a orar y vamos a declarar estas cosas. Pero yo necesito que ustedes también abran sus bocas, amén. Y le digan: Señor, estamos de acuerdo con todo lo que tu Espíritu Santo nos ha dicho esta mañana. Señor, dedicamos todo lo que somos, Señor, a buscar en ti, a habitar bajo la sombra de tus alas, a escoger tu habitación, tu presencia como nuestra habitación, porque sabemos que al escoger a favor del reino, habitaremos seguros. Y Padre, ahora nos vaciamos, tomamos la decisión de vaciarnos de todas las mentiras que los medios de comunicación a diario nos dicen de cualquier tema. Aún de temas de salud, Señor, nos están diciendo mentiras. Temas educativos nos están diciendo mentiras. Mucho más en temas de la política, Señor. Padre, pedimos que tú laves nuestra mente de todas las mentiras que nuestros oídos han escuchado y laves nuestros ojos de toda la maldad que nuestros ojos han visto, para que veamos la verdad, Señor, con la claridad del sol al mediodía y podamos discernir claramente lo que es y lo que no es. Y además de eso, Señor, pedimos que tú por tu Espíritu Santo ahora nos uses como instrumentos activos del reino de los cielos, para que tu reino se establezca aquí, en esta ciudad a la cual tú nos hiciste transportar. Señor, que se establezca tu reino en nosotros. Vamos, dígale: Señor, que venga tu reino a mi vida. Que tu reino me invada. Le abro las puertas de mi vida de par en par para que tu reino venga y transforme mi manera de pensar, renovando mi entendimiento, para que el Señor transforme mi manera inclusive de sentir, mi manera de analizar las cosas. Señor, que sea tu reino y tu palabra por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, cobrando vida y haciéndonos ver claramente la senda que hemos de seguir, siendo entendidos de las instrucciones de tu palabra, siendo receptores de la revelación que tú tienes para nosotros en este tiempo, para que, como dice tu palabra, los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en este tiempo. Y Señor, danos sabiduría para hablar y sabiduría para callar. Danos sabiduría, Señor Dios, para elegir la vida, no la muerte. Para elegir lo que es tu camino y no el camino del mundo, Señor Dios. Por favor, Padre, no permitas que en esta temporada, Señor, y en los años venideros caigamos, Señor, en engaños del diablo, Señor, en los engaños de las tinieblas. Señor, que siempre tengamos claro la verdad. Y nuestra verdad se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y le damos la gloria. Amén y amén.